97.7 de FM, con 30.000 watts de potencia, desde el Cerro de las Lajas, en la zona centro. Radio Más me llega. ¿Ya conoces la enchiladería? Barbacoa, bocoles, estrujadas, molotes tan pequeñas, mole, guapates y mucho más. Visítanos en nuestras sucursales, Jalapa y Boca del Río. Te esperamos. La enchiladería, con sazón huasteco. Ore, Jujme, Tutunacú, Limasipi, Yujú, Náhuatl, Zapoteco. Nuestros pensamientos, voces que resisten. Quintapuancan, Nitulaxputma Quintachuencan. Un espacio que manifiesta la voz y la forma de pensar de los pueblos originarios. Nuestros pensamientos, voces que resisten. ¿Sabías que en 1999 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, declaró el 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer? Es a propósito de hacerles un llamado a gobiernos, organismos, órganos, fondos y programas del Sistema de las Naciones Unidas y a otras organizaciones internacionales y no gubernamentales para llevar a cabo actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública respecto del problema de la violencia contra la mujer. 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Hachun shtalagoni, hachun shtalapanac, clamas te callao, chvachuyo chvayani hulchao, shinan canchas mokyatek, anikilisanka, uncan radio más, achachvachu como katek militapatzkan, shomoktan chvachu, katskutek, ano ukshun tsukonun, anshtakin putalaninkan, anich alimpalau, yutamakapalau, laksawal. Kilisankan, tankasmokpalau, ischibintekan, quintalapanaknekan, ischibintekan, bachu, quintalagawnikan, kitimak masipihni, bakle echan tuhuy tach, chavaich anihulchan, ukshunt onau, bachu, taxmokyaw, Kilisankan yu lakashkahak. El saludo con Kilisankan yu Radio Más. El saludo con gusto, amigos, amigas, que ustedes nos dejan acompañarles a través de estas frecuencias de Radio Más y también quienes nos escuchan en la página de internet en Radio Más. Les saludamos con el gusto de siempre. Yo soy su amigo Masipini Inocencio Flores Mina. Y bueno, pues un gusto poderles acompañar en esta ocasión. Nos va a acompañar la compañera Leonarda, hablante náhuatl, escritora, y bueno, también forma parte del equipo de la Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas. Les recuerdo que este programa es gracias a la coproducción que tiene la ABELI, la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, y por supuesto de Radio Más. Como siempre, agradecemos al equipo de realización de Radio Más por hacer posible para que les llegue a ustedes su programa Quinta Puhuancán, Nitolasputma Quinta Chuhuincán. Te saludo, Leo, ¿cómo estás? Piali. Piali, Inocencia, Cuali. Cualtito, ¿cómo te fue, Leo? Un gusto poder saludarnos y también que nos platiques poco a poco en este programa sobre lo que fue esta fiesta grande que acaba de pasar en estos días, sobre todo pues para saber, porque
como todos los años, nuestras comunidades siempre y todo el país celebra el Día de Muertos, pero pues nos gustaría pues que más adelante nos vayas compartiendo, sobre todo en la región de la Huasteca y específicamente en la comunidad, de cómo vimos esta fiesta que acaba pues de pasar. Pues ¿cómo te fue en tu comunidad? Para que nos cuentes, Leo, ya para ir entrando en materia. Bueno, cuali niaji nochinanco, le toca limotlali, campa istok nonana o istok notata, campa tluantiti iluichije, campa titlatlalque, tichije chichiquili, que nihatza tichihuas tuanti nopa ilwit, mija ilwit, que nihatza tuanti tichihuas mija ilwit, que nihatza tuanti tiyejekuwa, que nihatza tuanti tikuanes nemilia, ni tlamantli, wan nihatza nojia technextiltiyuwi piltenantzitzi, piltetatzitzi, nojia que nihatza techiltia tonana, totata, que nihatza moneki matichiwaka ni iluit. Pues poco a poco ya nos irás compartiendo en español, aunque nos da muchísimo gusto que nos vayas platicando en náhuatl, porque de eso se trata este programa, de que pues la voz se escuche también desde nuestras propias lenguas, nuestros idiomas, que no es poco aquí en Veracruz, 14 lenguas, agrupaciones lingüísticas, la que siempre hemos dicho según la Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas. Y bueno, pues hay otras instituciones que dicen que son 13, pero pues el náhuatl es una de las principales lenguas que tenemos acá en nuestro estado de Veracruz. Y nos da gusto cómo viste la gente, disfrutaron la fiesta, ya nos platicabas en náhuatl que hicieron tamales, disfrutaste con la familia. ¿Cómo te recibieron, Leo? Bueno, mi familia, que en la comunidad está mi papá y está mi mamá, nada más ellos dos. Uh-huh. Entonces en esta ocasión yo fui de las hermanas. Todas mis hermanas están en la ciudad. Claro. Algunas están en Monterrey, algunos están en México y no pudieron ir por la distancia, ¿no? Uh-huh. Entonces en este día yo quise ir a ver a mis papás porque están solitos en la comunidad. Claro. Y también al mismo tiempo para convivir con ellos y también ir al cementerio a dejar flores a mi abuelito que ya no está con nosotros. Uh-huh. Entonces, cuando yo llegué a mi casa, la alegría se sintió entre mi papá y mi mamá, uh-huh. porque diciendo, pues ya llegué, ¿no? Claro. Ya llegaste, hija, qué bien, nos da mucho gusto que nos hayas venido a visitar, a pasar unos días con nosotros y más en esta fiesta tan importante para nosotros. Sin duda, es que pues esta fiesta de muertos que acaba de pasar es un buen motivo pues para reunirnos también en familia, entonces para visitarnos también, esto de reafirmar estos lazos que se tienen entre, por supuesto, los miembros de la familia, pero también entre los compadres, comadres. Bueno, pues estas relaciones que se van tejiendo en cada una de las regiones, en cada una pues de las comunidades. Lo has dicho puntualmente, la alegría que se sintió al ver a tus papás y ellos al verte a ti. Entonces ya me imagino en cada uno de los hogares lo que fueron sintiendo mientras tenían pues visita, no solamente como dice la cosmovisión de nuestros pueblos, sino también la visita de las familias en vida. Entonces, bien importante. Y sobre esto seguiremos platicando, amigos, amigas, quienes nos dejan acompañarles en este programa, Quintapuancán y Tolasputma Quinta Chuhuincán. A ustedes que nos están escuchando, ¿cómo vivieron este Día de Muertos que acaba de pasar? ¿Cómo les fue? Para que nos cuenten más adelante, recuerden, se pueden comunicar al 228-842-3507, repito, a través del WhatsApp, 228-842-3507. Entonces,
Para quienes tengan gusto de escribirnos, por favor, ahí estaremos atentos. Por lo pronto les vamos a compartir una canción para no olvidarnos de la Huasteca. Se llama La Huastequita, es a cargo de la banda de viento Chicomexochitl. Kachpatpat kintapuan kan, nitulak sputma kintachuwen kan. Porque escuchar y aprender la sabiduría de las abuelas y abuelos nos permite conocer la vida y el mundo de los pueblos originarios. Bienvenidas y bienvenidos, soy su amigo Victoriano de la Cruz. Les presento la sección Kunayi, Retoño, el reverdecer de la palabra. Nigas pagno altepec, bactami wetziak, casi nochipa guisa se agosamalot. Bagyotzingo, agosamalot guisa gan iga onok bayo. Juan Bactiotac, Gizagan y Gagawi Weyat, Monsojon Agosamalot, Nesi Xochocho. Nota Juan no yene chiliaya y Gajón Agosamalot, Monegi Matictasostagan y Gajón Totahsin y Tahbilol. Te chiliaya y Gayasecho Gotzingi Manestia Agosamalot, Bagweyati, Yawi Postegiti y Lapon. Juan Yaseta Gotzingi Manestia, Yawi Postegiti y Mametapil. Hong igate james nigeman atik manestia agosamalo. Aquí en mi pueblo casi siempre que termina de llover sale un arco iris.
Por las mañanas el arco iris sale por donde está la montaña y por las tardes sale por el lado del mar. El arco iris es hermoso, parece adornado de flores. Mi papá y mi mamá siempre me decían que es necesario que respetemos al arco iris, porque es la escritura de Dios. Nos decían que si un niño señala con el dedo al arco iris, cuando sea grande se le va a quebrar el machete. Y si una niña lo señala con el dedo, se le va a quebrar la mano del metate. Por eso nosotros nunca señalamos con el dedo al arco iris. Pensamiento Nahua, Pajapan, Veracruz. Kunayi, retoño, el reverdecer de la palabra. Nos escuchamos en la próxima emisión. Continuamos con ustedes escuchando la palabra de nuestra compañera Leonarda, hablante náhuatl de la comunidad de Limón, Itzhuatlán de Madero, Veracruz, quien nos está compartiendo sobre la visita que acaba de hacer en estos días, sobre todo para pues pasar la fiesta con su familia. Ella pues radica aquí en Jalapa por cuestiones laborales. Sin embargo, pues cuando son fechas de este tipo, o como sucede en este Día de Muertos que acaba de pasar, ella pues siempre visita, y también otras fechas importantes que ella considera. Y bueno, lo importante también en esta plática que nos está haciendo la compañera Leonarda, compartiendo, es pues que nos sigas, obviamente, Leo, que nos sigas pues diciendo de cómo sucedió esta fiesta en tu comunidad. Ha habido como muchas, hubo preocupaciones, no solamente porque este año ha sido un tanto complicado, que se atrasaron las siembras, poca flor que hubo también en nuestras regiones. De alguna otra manera los precios de los alimentos que se usa para la ofrenda pues están muy altos, algo está pasando. Entonces podemos seguir platicando como de mucho, ¿no? Pero en concreto, Leo, ¿cómo recibieron a sus seres queridos que se han ido y que visitaron estos días? ¿Con qué los recibieron? ¿Qué alimentos prepararon ustedes? Bueno, en mi casa se preparó la comida, lo que se acostumbra a hacer en Todo Santo, que es el tamal, el chiquile, y también se preparó también chocolate. ¿Chocolate? Chocolate se preparó también. Oye, una pregunta, nos vas a seguir platicando obviamente, pero ¿no estuvo tan caro el cacao en la región? Pues sí, estuvo tan caro diciendo el cacao, pero nosotros no lo preparamos, nada más lo compramos, que es el chocolate abuelita, ¿no? Ya los de la tienda consideran. De la tienda, entonces es eso lo que nosotros preparamos, y lo preparamos y ya pusimos en la ofrenda. Y también pusimos café, pusimos refresco, pusimos cerveza para mi abuelito. Y entonces estábamos ahí comentando, diciendo con mi papá, por si quiere mi papá tomar una cerveza, pues ya lo puede agarrar ahí, ya lo pusimos. Y entonces como pusimos la variedad de cuando nosotros decimos, ponemos cerveza, ponemos refresco, ponemos agua, ponemos café, lo que ellos les ofrezca lo pueden agarrar, porque nosotros considerando que es como nosotros estamos vivos, ¿no? Nosotros lo podemos agarrar. Si no queremos tomar refresco, podemos agarrar la cerveza, ¿no? Si no queremos cerveza, podemos tomar agua. Entonces, diciendo en este día, mi papá estaba comentando eso. Es importante poner el agua porque a lo mejor tiene sed, entonces va a agarrar el agua.
Entonces como esas cosas muy importantes como que nos va quedando y nosotros vamos aprendiendo de las personas grandes, qué es lo que debemos de poner y que debemos de respetar a los difuntos, porque los difuntos es como si estuvieran aquí con nosotros, con que si a nosotros no lo podemos ver. Entonces le ponen, como lo han dicho las abuelas, los abuelos, todo lo que les gustaba en vida, ¿no? ¿Prepararon tamales? Tamales, preparamos tamales de puerco y también preparamos tamales de pollo. Órale, pollo de ranch, patio. De patio. Como la que nos tocó, porque déjales cuento que la compañera Leonarda nos invitó un tamalito que trajo de su comunidad y no, pues es recordar, por supuesto, pues el sazón de la región, de nuestras familias. Entonces Tlaxcamati, Leo. ¿Y cuándo iniciaron ustedes con todo este preparativo de la fiesta que acaba de terminar? Bueno, en mi comunidad se empieza el 30 de octubre, se hace el altar, el 30. El 31 se hace los tamales, pero el 31 se ofrenda en la mañana, sería el epatzcal. ¿Qué es el epatzcal? Es los frijoles nuevos con ajojolín, que se muele en el metate. El ajojolín. Ajolín. Entonces eso nosotros le decimos epatzcali. Epatzcali. Entonces eso se ofrenda el 31. Y el 31 en la tarde o en la noche se hacen los tamales para el primero ofrendar a los niños. Y el primero normalmente se hace tamales para ofrendar el 2 para los adultos que han fallecido ya sea por enfermedad. Entonces se ofrenda el 2 según que vienen los adultos. Claro. ¿Y los tamales ustedes los hacen picosos, los hacen con hojas de papatla? ¿Cómo los prepararon? Nosotros lo preparamos con hojas de papatla, picositos. Lo hicimos picositos y nada más la masa le echamos sal, le echamos chile seco y todo eso, lo molemos en el licuadora. Órale. Y ya comenzamos a hacer los tamales. ¿Y convivieron estos días entre familias? O sea, aparte de que fuiste, ¿tuvieron visitas de otras familiares ahí cercanas ustedes? ¿O ustedes visitaron? Mi mamá fue a visitar a su madrina, le fue a dejar la ofrenda, diciendo, lo fue a dejar un tamal grande. ¿Cómo le llaman el tamal grande? Yamash. Le fue a dejar un tamal grande, le llevó refresco, cerveza para su padrino. También llevó 2 velas para cuando va a llegar y lo va a prender. Entonces llegan y prenden su veladora. Mira. ¿Y eso qué día fue, Leo? El día 2. El día 2, ese mismo día. ¿Y ustedes visitaron también al panteón? Al panteón sí, fuimos el día 3. El día 3. En la mañana. ¿Ahí qué es lo que se hace cuando se visita el panteón? Al panteón, pues, lo que hicimos cuando llegamos, mi papá hizo el altar. Lo hizo de flor de cempasúchil. También el cruz de mi abuelo, también lo llenó de cempasúchil. Y entonces yo empecé a barrer el panteón, y ya después de ahí yo puse un mantel y es ahí donde colocamos la ofrenda que nosotros llevábamos. Prendimos velas. Eso el 3, entonces están un buen rato ahí y conviven ahí. Un buen rato estamos ahí conviviendo, van mucha gente ahí al panteón, va banda, va el padre, está como el convivio en vivo con los muertos. ¿Y tienen todavía este pensamiento que es cuando regresan a los difuntos? No, ese día no se regresan todavía. ¿No? Entonces desde la cosmovisión náhuatl. La cosmovisión náhuatl, ahorita nosotros todavía están los difuntos. Se van hasta dentro de 8. Entonces no acaba la fiesta. No, todavía. Ellos siguen ahí. ¿Y siguen poniendo ofrenda todos los días? Todos los días, aunque sea diciendo ya pasó el 1, el 2,
Todas las mañanas, en la mañana, en la tarde, se pone café, se pone enchiladas. Lo que nosotros consumimos también lo ponemos en el altar. O sea que de aquí hasta el 30 de noviembre ustedes seguirán ofrendando. Algunas familias se siguen ofrendando hasta que se vayan. A los 8 ¿Y días en tu casa todavía siguen ofrenda? Todos los días, lo que comen, lo que están ahí conviviendo, si es enchiladas, enfrijoladas. Dicen que no es bueno ahorita, como ahorita están los difuntos, no es bueno poner frijol. Ah, no es bueno. No, entonces no se pone frijol hasta que se vayan. Ah, ya, entonces. No es bueno poner, no podemos ofrendar los frijoles. ¿Y enchiladas, por ejemplo? Enchiladas, sí. Caldos, carne de puerco. Sí. Entonces, pues nada más para que vayamos comprendiendo y que también tengamos este conocimiento que tienen el pueblo náhuatl, sobre todo en la Huasteca veracruzana, que la fiesta del Mixcaíhuitl, que la fiesta de muertos, pues no acaba con estos días del 31, 1 y 2, sino que más bien todo el mes hasta el 30. Y para cerrar, ¿qué van a hacer ustedes para despedir ya a sus difuntos? Para cerrar, nuevamente se hace tamales. Se hace tamales y si se ha muerto el abuelo, como ya se van, diciendo tú le tienes que dar ofrenda para que se lo lleve, según nosotros desde la cosmovisión se tiene que llevar cosas a donde viven. Entonces nosotros le ponemos en canasta nuevo todo lo que nosotros les estamos dando. Se le estamos dando pan, le estamos dando tamales, le estamos dando naranja, le estamos dando manzana, le estamos dando yuca, camote, todo en una canasta lo llenamos. Y en el morral le echamos refresco, le echamos jabón, todo lo que nosotros aquí ocupamos en vivo, todo lo echamos de ofrenda, les damos para que se lo lleven. Y bueno, lo que mi papá me ha comentado, algunos señores comentan en la comunidad que han escuchado o a veces cuando han soñado que van diciendo, a mí me dieron mi ropa nueva, a mí me dieron mis zapatos nuevos, a mí me dieron muchos tamales para llevarme, y algunos dicen que van tristes porque no los estaban esperando, entonces no les dieron nada para llevarse. Entonces, dependiendo nosotros cómo nosotros buscamos para hacer el Todos Santos, ellos también se sienten felices porque nosotros los recordamos. Pero entonces ustedes van a poner todo en el chiquihuite, en la canasta, el 30 de noviembre. El 30 de noviembre. Es cuando ya se van, cuando nosotros ya como que vamos a dejar el cruz. La cruz en la... El cruz. Lo vamos a dejar a un ladito, ¿no?, de la carretera. Y algunas personas, yo he visto en mi comunidad, ponen la canasta bien lleno porque ya se van las ánimas. Y el morral bien lleno porque se tienen que llevar cosas donde van. Pero lo ponen ahí en el altar. Ajá, lo ponen en el altar. Y pasando el día 30, y ya retiran el... Ajá, ya lo retiran. O lo reparten. Ajá, porque diciendo nada más de ofrenda para que se lo lleven. Ya. Bien, pues algo bien importante que nos cuentan desde la cosmovisión náhuatl, y qué bueno que nos dices, Leo, porque de repente en otras culturas sucede de manera diferente. Sin embargo, en la cultura náhuatl, específicamente en la Huasteca veracruzana, pues hay todo este saber, este conocimiento que es bien importante, y que la fiesta del Mixcaíhuitl no dura unos días, sino más bien todo el mes. Bueno, pues seguiremos platicando. Por lo pronto les vamos a compartir una canción, se llama El Gavilán Pollero, es de Salomón Trejo, y volvemos con más para ustedes. No ma ani manadindego, da
Dakitsu no mase pagasigo, shima ani yaga tugo. Ya vihisha no ma ani no natoni, no ma ani manadi nego. Dakitsu no mase pagasigo, shima ani yaga tugo. No natoni natoni natoni, ya vihisha ma ani no natoni. No wasinga ma ani ngekwa, magandai kotono mangungani. No natoni natoni natoni, ya vihisha ma ani no natoni. No wasinga ma ani ngekwa, magandai kotono mangungani. No ma ani no natoni, no ma ani manadi nego. Dakitsu no ma se pagasigo, shima ani yaga tugo. Ya vihisha no ma ani no natoni, no ma ani manadi nego. Dakitsu no ma se pagasigo, shima ani yaga tugo. No natoni natoni natoni, ya vihisha ma ani no natoni. No wasinga ma ani ngekwa, magandai kotono mangungani. No natoni natoni natoni, ya vihisha ma ani no natoni. No wasinga ma ani ngekwa, magandai kotono mangungani. Ma ani no natoni, no wasinga ma ani ngekwa, magandai kotono mangungani. No natoni natoni natoni, ya vihisha ma ani no natoni, no wasinga ma ani ngekwa, magandai kotono mangungani. Tikaktika, totaslamiquilis, totosca, amo moilcagua. En Radio Más son las 12, con 31 minutos. Aquí va mi superpoder. Y mi superpoder. Y el mío. Y el de mi hermanito. Protejámonos todas y todos de enfermedades en la temporada invernal. Con el superpoder de las vacunas contra la influenza y el COVID. La vacunación salva vidas. Para COVID, a partir de los 5 años. Y para la influenza, adultos desde 60 años. Y niños de 6 a 59 meses. Ven a cualquier unidad de salud o centro hospitalario y aplica las juntas. Gobierno de México. Impulsa tu marca con la certificación Hecho en Veracruz. Esta es la oportunidad para que tu marca sea reconocida a nivel nacional e internacional, que tenga presencia en las cadenas comerciales más importantes y muchos otros beneficios. Inscríbete en registroupv.veracruz.gov.mx. Lleva tu producto o negocio al siguiente nivel. Hecho en Veracruz, calidad, identidad y orgullo. Veracruz, Gobierno del Estado. Con la llegada de la temporada de lluvias, mantén tu casa limpia y libre del mosquito que transmite el dengue. Recuerda seguir los 4 pasos. Lava, mantén limpios los espacios de tu casa como el patio, la azotea y jardines. Tapa, evita tener abiertos los contenedores de agua que tengas en tu casa. Voltea, todos los recipientes como botes, macetas y trastes donde se pueda acumular agua. Y tira, todos aquellos que ya no utilices, como llantas, cubetas o envases. Recuerda, buscando y limpiando, acabamos con el dengue. Esta información es de carácter pública, ajena a cualquier partido político. Queda prohibido su uso con fines ajenos a los establecidos. Migamimi. Una, a mí, y ganamantuku, agui, morori. Y yanakui. Una, ayangayapa, oipa, ajoñas katamtam, yam teetam, y ganam yakots tamtam. Heshkom yawutanich, tum angakui uap tampat, utskike, su ki inwatpa. Ki, utski, ella, anwaga naikia, antukum. Metsu imi yoshpatpa, y ganam yaki nasne, huiñuku gen 070, mi hodun ya huipuk mi yoshpat yahpa. Ta ikyamin huyai angakui, kunos nashukmu y angagoi.
En Radio Más impulsamos el arte y la creatividad musical. Si eres músico y tienes una banda o agrupación de cualquier género, esta es tu oportunidad de sonar en la radio. Envía tu material original grabado profesionalmente al correo electrónico contacto@rtbmusica.org.mx. contacto@rtbmusica.org.mx. Checa las bases en www.radiomás.mx y forma parte de nuestra programación. Visita los canales de YouTube y redes sociales de Radio Más y RTV Música. Que tu música suene en la radio. Na ron jong fene ya mahin genne di badi. Achun stalawani ba achun stalapanak Tailanto laksawal yuchubay ani hulchan taas mokyaw bachu tas tamakatinin tas tamakay chwachu yukatan ashantaan chwachu lakaputawlenin shantaan chwachu yu tangkenak anakin putawlankan tan laksawal hunit tamakay bachu yushkatan kininikan kintalakputeñan kintalapanakan Leonarda yuch ano bachu baluban yuch ish yushkatan inin bahanteka tamokte la ishputaulan anch bachuta izwatlan pa yu ano chon yu lobanan yu katan banan taila ante lakpute play bahan loman tamokte bas katamokte animal ki yu noviembre eshchwachu katan choya yu ish ninin kan lakpute play anigin talapanahkan ano Leonarda. Continuamos con ustedes, amigos, amigas, y por supuesto el saludo para quienes nos están sintonizando, a doña Anita Cruz, a doña Anita González, un saludo, don Juvencio Cruz, que nos están escuchando acá en la colonia Vicente Guerrero. Muchos saludos para ustedes que nos dejan acompañarles mientras preparan lonche en este día. Saludos a Anita, Tlayi, Juvencio, que nos están escuchando de parte de su hijo Carlos Alberto, que también nos escucha acá en la Facultad de Pedagogía de la Universidad Veracruzana. Así que muchos saludos, esperemos que estén a gusto preparando los alimentos, preparando la sopa, el pollito, híjoles, el agua de limón, de maracuyá, qué sé yo. Así que, y quienes están disfrutando ya de un rico almuerzo en este mediodía, pues les decimos buen provecho. Quienes están viajando en carretera, ahí con cuidado, porque en estos tiempos de repente nublado, de repente llovizna, y bueno, sol de todo un poco nos presta estos tiempos, así que pues mucho cuidado. Y quienes nos escuchan en oficina, por supuesto, con gusto también les acompañamos a través de Radio Más en su programa Quinta Puhuancan, Nitolasputma Quinta Chuhuincan. Bueno, pues ya nos está contando nuestra compañera Leonarda, que nos acompaña justamente acá en su programa, y pues ella nos comparte de cómo cómo celebraron estos días de la fiesta del Milka Ilhuitl, sobre todo en la comunidad de Limón, Itzcuatlán de Madero. Pero también nos dice que la fiesta pues no ha terminado, sino que hasta el 30 de noviembre pues termina la fiesta ya, para alistarle el itacate, la canasta, alistarles pues el chiquihuite para que lleven su pan, que lleven los tamales, que lleven su ropa nueva, machete, sombrero, porque todo se ofrenda, nos comenta nuestra compañera Leonarda, del pueblo náhuatl, una forma de recordar, de hacer vigente en la memoria
a nuestros seres que se nos han adelantado, pero que siempre los llevamos en el corazón y que cada año, como a la fiesta del Milcailhuitl, pues los recordamos y les hacemos su homenaje y convivimos con ellas, con ellos. Entonces, Leo, para que nos cuentes, mucha gente nos ha también dicho, o hemos, nuestras propias familias, pues, sobre la complicación para celebrar también esta fiesta de alguna manera, porque pues lo que comentábamos también cuando comenzamos en nuestra plática, ¿no? De que todo se ha encarecido. Entonces, ¿tú qué viste en la comunidad? ¿Fue difícil hacer la fiesta de nuestros muertitos? ¿Fue difícil comprar la ofrenda? ¿Qué es lo que se les dificultó? ¿Tú cómo viste? Fue muy difícil de comprar las cosas, porque hoy en día sabemos que no hay dinero. Entonces, algunas familiares fue muy difícil de conseguir algunas cosas como el papatla, el plátano, que no había plátano. Bueno, en mi caso, en mi familia, hoy no hubo plátanos, entonces tuvimos que comprar los plátanos, que estaba a 80 el kilo en llano. ¿A 80 el kilo de plátano? 80 el kilo de plátano sí. para asar. Ajá. Entonces estaba muy caro el plátano, el papatla estaba muy caro, entonces estaba muy caro las cosas, el maíz está de por sí caro. Entonces, como cosas muy importantes, que es importante para hacer los tamales, se nos dificultó para conseguir algunas cosas, ¿no? Entonces, la yuca, nosotros no tuvimos yuca, entonces tuvimos que comprar en la plaza la yuca, el camote, tuvimos de comprar porque ahorita no tuvimos en la milpa. El xochitl de Cempasúchil no tuvimos en la milpa, no produció, no dio, entonces tuvimos que comprar. ¿Y estaban caras los estaban rollos? Caras los rollos. ¿Cómo en cuánto estaban? ¿No te dijo tu papá? No me dijo, porque cuando llegué ya había adornado, pero me dijo que estaba caro las flores. ¿O los xochitl tampoco hubo entonces? No hubo. Híjoles, pero 80, ustedes se dirán por qué se sorprende tanto, 80 pesos el kilo de plátano, porque realmente sí es bastante alto el costo, ¿no? Y además que en la Huasteca también en estos tiempos el frijol chichimiquel el año pasado subió hasta 120 el rollo, entonces ya me imagino que en este año para hacer el epatzcali, pues fue algo costoso, ¿no? Sí, el frijol nuevo estaba a 80 pesos, creo, el rollito. 80 el rollo. 80. Bueno, por lo menos bajó a diferencia del año pasado, que fue un poco más de 100 pesos. Entonces, la carne estaba muy caro ahorita. ¿Cómo en cuánto estaba el kilo? Estaba en 130 el kilo. 130 el kilo de carne. Carne de puerco. Carne de puerco. ¿Y el pollo? No sé, porque yo lo maté de este patio. Ni modo, tuvieron que pagar los platos, los platos rotos, las gallinas y los pollos de la casa. Pues sí, era una manera de poder... De ayudarnos. Sí, sin duda. Entonces, ajonjolín, ¿ustedes compran ajonjolín? Ajonjolín compramos. ¿Preparan ahí, con qué preparan el ajonjolín? Primero lo pasan en el comal. Se tuesta. Para que se tosta, ajá. Y ya después lo pasan en el metate. Con eso hacen el epatzcal. El epatzcal y también lo tosan ahí el chile seco. Chile seco, hay que tostarlo. Y también lo pasan en el metate. Imagínense todo lo que se tiene. El pan. El pan, ¿cuánto costó el pan? El pan ahorita está caro, creo 4 por 10. Está el pan. Bueno, por lo menos chiquitito. En tu comunidad, ¿no? Porque ya en las plazas está 3 piezas, pero no crean que son piezas como de las que vemos. Si lo tomamos como referente aquí en Jalapa, las piezas es grandes, muy pequeño, ¿no? Y allá son muy chiquititas. Como si fuera una galletita, ¿no? 3
3 piezas por 10 pesos. Sí. Imagínense. Todo esto que se tiene que vivir en nuestras comunidades. Sin embargo, con este afán de no perder pues esta práctica cultural, las familias cada año se esmeran y buscan las formas para que se lleve a cabo pues estas fiestas. ¿Y cómo le hizo tu papá? ¿Se ayudan entre ustedes? ¿Cómo le hacen? Pues ahorita le ayudaron mis hermanas. Mi hermano le mandó, mis hermanas, las que están en Monterrey, también le mandaron. Entonces pues ya con eso se ayudó, porque él me estaba comentando hace 8, yo le marqué, me estaba comentando que no tenía dinero para comprar la carne, para comprar las cosas. Entonces a mí me preocupaba. Claro. Que con mi situación yo tampoco no les puedo ayudar ahorita con mucho. Entonces me preocupaba porque no podía apoyarlos con más de lo que yo a veces les he apoyado. Entonces pues ya les pedí de favor a mis hermanas que si ellos tienen, que lo apoyen y que les manden dinero para que compren sus cosas con tiempo, que compren su papatla, que compren su pan, que compren lo que van a ofrendar, y que compran chile porque se hace mucho los tamales. Entonces el cempasúchil que se tenía que comprar, como cosas muy importantes que se debe de ofrendar. Entonces lo pudieron apoyar mis hermanos. La fiesta, como siempre, se hace de manera colectiva, en familia. Esta fiesta del Mixcailhuitl, Xcatanquirinican, es una fiesta doméstica que lo realiza cada familia, pero para llevarlo a cabo, pues entonces es la cooperación de pues justamente de los miembros de cada hogar, ¿no? Aunque ya no van ellos, pero a veces nada más está importante, que es el dinero. Oye, ¿y fueron otras personas que están trabajando fuera, al igual que tú, fueron también a su comunidad? ¿Qué viste, Leo? Yo en mi comunidad vi a muchas personas que trabajan en la ciudad. Estuvieron ahí conviviendo también con sus familiares, yendo a dejar ofrendas con sus madrinas. Eso es lo que yo observé de algunas personas, que llevaban sus canastas, que llevaban sus morrales. Visitaron su comunidad. Visitaron. Bien, pues hasta aquí tenemos mucho que contar, el tiempo no nos va a alcanzar. Nos vamos con una sección y volvemos prácticamente ya para despedirnos. Mátimo Maxtican Totlahtolhuan. Aprendamos nuestras lenguas. Bienvenidas y bienvenidos. En esta sección vamos a conocer otras formas de nombrar al mundo. Para ello tenemos lo siguiente. Aprendamos la lengua Tlima-al-Ama, Tlima-Sipi. Shanti, tichunch mokaich. Navas pushantan shibit. Chabay bakapuleño, yukinche vintica juncan, Tlima-al-Ama, Tlima-Sipi. ¿Sabes? Hoy aprenderemos algunas palabras en la lengua Tlima-al-Ama, Tlima-Sipi. Que algunos le dicen tepegua. En Tlima-Sipi nombramos el mundo y sus elementos de la siguiente manera. La Kamanokpa, que significa mundo o universo. Shanatun, la madre tierra. Shanachkan, el agua. Shapayun, el viento. Shapayhulchan, el sol. Bien, sigamos nombrando el mundo. En Limacepic decimos Lactian, es decir, el cielo. Malkuyu, la luna. Stakun, estrellas. Taput, la nube. Sipi, cerros o lomas. Axtijunan, montañas.
Shanti, ¿cómo se dice mundo en Tlimasipi? Se dice Lakamanakpa. ¿Y el sol, cómo se le nombra? Se le dice Kulchan. La lengua Lima al-Ama Tlimasipi, Tepehuá, es parte de la riqueza lingüística y cultural del estado de Veracruz. Esto fue Aprendamos Tlimasipi. Lika Shanti. Lika Shibit. Este proyecto fue apoyado para su realización por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Gracias por escuchar nuestra sección Matimomachtican Totlahtolwan. Aprendamos nuestras lenguas. Nos escuchamos en la próxima emisión. Ompa Timotlaspaloski. Como siempre, les agradecemos por estar aquí en su programa. Nos escuchamos en la próxima emisión. Gracias, Leo. Bien, Tlaxcamatli en Denchon, Tlacaquilque. Gracias, hasta la próxima. Esto fue su programa Quintapuancan, Nitu Laxputma Quintachuencan. Nuestros pensamientos, voces que resisten. Nos escuchamos en la próxima emisión.